Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer, bueno, a la profesora María Palleras, por supuesto, y a su universidad y al Grupo Poesco que hayan, bueno, organizado este seminario virtual ahora en estos tiempos raros en los que, pues desgraciadamente, no podemos compartir nuestras investigaciones en persona, ¿no? Que sin duda sería mucho más interesante, pero bueno, es verdad que es un sustituto decente. Muchas gracias. Bueno, yo he titulado la comunicación que voy a presentar hoy Tejiendo redes con papel y pluma, cartas de mujeres en la aristocracia limeña del 700. Y bueno, en esta comunicación a mí lo que me gustaría sería presentar un poco un análisis sobre el discurso epistolar de las mujeres que intervienen en un epistolario bueno, con el que llevo trabajando un tiempo. Es un epistolario inédito hasta el momento, en el que bueno, pues se encuentran mezcladas con cartas de varios hombres de una misma familia, los Carrillo Albornoz, un conjunto de cartas escritas por mujeres. En total son como unas 300 cartas, todas, como digo, de mujeres pertenecientes a esta misma familia, que se intercambian cartas en el seno del clan familiar, y que, bueno, son cartas que ascienden a unas 300 más o menos, que se escriben entre 1744 y 1800. Es decir, estamos posicionándonos, perdonen que voy a compartir la presentación. Estamos entonces, como digo, entre 1744 y 1800, situándonos en lo que sería bueno, aquí tienen un poco la red epistolar que se puede construir sobre ese árbol genealógico. Y como digo, nos encontramos en un contexto que es el de finales del siglo XVIII, que en el caso de Perú es un momento básicamente de bueno, cierta problemática entre los reinos de India, entre los territorios de Indias y bueno, en fin, el dominio peninsular, que finalmente derivarán en las sucesivas independencias que se fueron dando en los territorios americanos. Por ejemplo, pensemos, como digo, la última carta de 1800 y el Acta de Independencia del Perú se firma el 15 de julio de 1821. O sea, estamos en las décadas inmediatamente previas. Los Carrillo Albornoz son una familia de la nobleza criolla, una familia adinerada, que viene emparentada con otras familias también de la nobleza limeña y del virreinato del Perú de esta época, y por supuesto una familia cuyos miembros masculinos evidentemente están muy bien situados en lo que son las instituciones, ¿no?, virreinales, en la audiencia de Lima fundamentalmente. Bien, lo que yo quisiera plantear aquí es sobre todo ya no, es decir, de qué manera las cartas a lo mejor representan el contexto histórico en el que se producen, sino algo más, ¿no? Es decir, profundizar un poco en lo que es el discurso propiamente epistolar que reflejan estas cartas y de qué manera, a qué podemos atender, ¿no?, para leer estas cartas. Bueno, para ello lo primero que yo me planteo es que la carta, como sabemos, es un elemento que por definición, ¿no?, cumple un papel social, ¿no?, que de alguna manera pone en relación a un emisor con un receptor. Y este papel social también realmente de alguna manera creo que en la época premoderna en la que nos encontramos, ¿no?, estamos en pleno siglo XVIII, tenemos que interpretar también que la correspondencia es en cierto modo una práctica de clase. ¿Qué quiero decir? Evidentemente no es la nobleza el único estamento que utiliza la correspondencia en un momento dado se democratiza bastante y sobre todo se convierte en una herramienta de la que tienen que hacer uso muchas personas de diferente rango social, pero es verdad que la nobleza encontró en este instrumento realmente un cauce propicio, ¿no?, para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Las propias estrategias suyas de mantenimiento de poder, de cohesión con sus familias, de trabar vínculos con otras familias, etcétera, etcétera, encontró un papel perfecto nunca mejor dicho, en el papel de la carta, ¿no? Encontró un asidero estupendo. Entonces, de alguna manera, es verdad que la carta es una herramienta que pueden utilizar personas de muy diversa índole, pero es cierto también que se convirtieron en una estrategia, en una herramienta fundamental para la nobleza. Y no solo una herramienta en un sentido pragmático, sino que también la carta se fue constituyendo
como un vehículo de sociabilización, ¿no? O sea, de la misma forma que quien acude a una fiesta, a través de la carta uno puede relacionarse con los otros y precisamente por eso, para que esa relación se dé de una manera propicia, uno tiene también que seguir una serie de protocolos, ¿no? Igual que está el protocolo de una asistencia, como digo, a una fiesta, una visita, etcétera, etcétera, este tipo de actos, ¿no? Frecuentes de la clase noble, también en la carta de alguna forma se mantiene esa idea de que hay un protocolo que hay que seguir. ¿Cuál es el protocolo de las cartas? El protocolo que ya conocemos. Un protocolo que se mantiene, por cierto, prácticamente imperturbable desde la antigüedad clásica hasta ahora, ¿no? Es decir, la carta tiene digamos, una esquematización textual que es muy clara, que todos conocemos, todos sabemos que la carta ha de empezar con un saludo, ha de continuar con un cuerpo en el que se digan determinadas cosas. Hay una serie de tópicos que se tocan, ¿no? El tema de la salud, por ejemplo, el tema de preguntar por el resto de las personas que se conocen, etcétera, etcétera. Y también, bueno, un cierre, una firma, una fecha que certifiquen, ¿no? la validez de esa carta, etcétera, etcétera. Todo esto hace que estemos ante un género textual que está muy codificado. ¿Y eso qué significa? Que de alguna forma esa es una codificación que se aprende, ¿no? Es algo que quienes escriben cartas deben conocer antes de ponerse, ¿no? a enviar una misiva, porque no hacerlo, no hacerlo correctamente revelará también algo sobre el propio emisor, ¿no? Es decir, escribir una carta inadecuada está denotando una falta de formación, ¿no? Entre quien escribe, entre otras cosas. Bien, y esto me hace meterme en una consideración, o sea, en lo que sería el eje, ¿no? En el que quiero dividir esta comunicación. Que es la idea de que si la carta es una, como estoy definiendo, una herramienta de sociabilización, dentro de una carta, un texto, podemos leerlo como si fuese una moneda de dos caras, como, bueno, cualquier moneda, ¿no? Como una moneda. Es decir, sería un tipo de texto, el epistolar, en el que tenemos, por una parte, una práctica de representación, porque como he anticipado ahora, quien escribe la carta se está mostrando ante el otro, ¿no? De alguna manera está exhibiendo quién es, qué educación tiene, etcétera, etcétera. Y por otra parte, como una práctica de relación, ¿no? Es decir, un texto que articula un vínculo entre dos personas, por lo menos que serían la persona emisora y la persona receptora. Bien, esto que es muy teórico, que quiero mostrar cómo se aprecia dentro del epistolario, ¿no? Al que yo me refiero. Bien, la carta como práctica de representación. Bueno, pues, ¿de qué manera se representan las autoras de estas cartas? Perdón por las campanas que me imagino que se estarán escuchando. Las emisoras de estas cartas, como digo, se van a presentar de una primera, básicamente en un primer acercamiento, por el conocimiento que ellas tengan de la etiqueta epistolar. Es decir, por todo lo que yo he comentado anteriormente, es verdad que unas mujeres que pertenezcan a la clase noble deben mostrarse como conocedoras del discurso epistolar. En el sentido de que si ellas van a escribir una carta, la carta debe ser adecuada, en fin, presentar los códigos adecuados de relación con el tú al que se está dirigiendo, debe presentar los elementos propios epistolares bien ordenados y bien jerarquizados, etcétera, etcétera. Está claro que las mujeres Carrillo de Albornoz conocían perfectamente la manera en la que tenían que escribir cartas, es decir, fueron educadas para ello, y de hecho ellas incluso demuestran en sus cartas cómo la escritura epistolar era una de las rutinas de ellas diarias y era una de sus obligaciones domésticas frecuentes. Dedican varias líneas a explicar cuánto tiempo tienen que dedicarle a la escritura de cartas, ¿no? A ponerse al día con la correspondencia, etc. Bien, por tanto, el uso de la buena etiqueta epistolar. Lo vamos a ver en unos ejemplos bastante evidentes. Sin meterme ya en cuestiones de contenido, fíjense cómo solamente a nivel visual es muy claro cómo los elementos materiales de la carta están bien utilizados. Son dos cartas que pertenecen a la misma emisora, Lucía Carrillo de Albornoz. La carta que he llamado 238, ven que es claramente una carta formal, ordenada, está dirigida a una persona con la que ella no tiene especial relación.
La caligrafía es perfecta, los blancos se respetan estupendamente y en cambio a la izquierda tenemos dos cartas. La primera de ellas, por la izquierda, es una carta que es hológrafa, es decir, está escrita de su propia mano también, igual que la última, y en ella ya vemos que no se respetan los blancos, hay incluso un aprovechamiento, ¿no?, en horizontal para rellenarlo con texto. Vemos un montón de tachones, vemos, en fin, otro tipo de caligrafía, ¿no? La carta de en medio, en cambio, es una carta que está escrita por un amanuense, ¿no? No es por ella, se ve claramente la diferencia en la caligrafía. Bien, por tanto, entonces estas mujeres, como digo, se representan primero a través de ese buen uso de la etiqueta epistolar, ¿no? En segundo lugar, se representan por los propios contenidos de las cartas. ¿Y de qué manera se representan? Pues de alguna forma configuran su identidad en las cartas, es decir, una persona, y esto yo misma, ¿no?, que le he leído la carta sin ser yo el destinatario que estaba escogido, porque lo que yo he hecho es de alguna forma una infracción, ¿no?, pero me he metido en un terreno que es específicamente privado, ¿no? Pero cuando uno lee las cartas, lee todo el epistolario de estas mujeres, una se acaba haciendo una idea de cómo es cada una de las mujeres, ¿no? De alguna forma hay una creación identitaria textual a lo largo de la escritura de todas esas cartas. Y una se presenta ante el otro que la recibe de una manera determinada. Entonces, ¿cómo se configura esa identidad construida en el texto? Pues se configura a partir de estos 4 ítems que yo he marcado aquí. Es decir, a partir de los temas que se tratan en las cartas, a partir de la manera en la que ellas se posicionan con respecto a esos temas en las cartas, la forma en la que ellas hablan explícitamente de sí mismas, es decir, cómo se describen cuando hablan de sí mismas, y por último, cómo se representan con respecto al otro, ¿no? ¿Cuál es el rango, la posición en la que se sitúan con respecto al otro? Bien, en principio, esto entonces sería un poco una base para, como digo, la primera cara de la moneda, ¿no?, que sería la carta como una práctica de representación. Bien, el código epistolar lo hemos visto. Los temas, bueno, pues los temas, se ve claramente cuál es el cosmos en el que se mueve cada una de las mujeres, ¿no? Porque tenemos algunas de las autoras que claramente abordan temas que son estrictamente domésticos, estrictamente familiares, y en cambio otras mujeres, como por ejemplo el caso de nuevo de Lucía Carrillo de Albornoz en este fragmento, que la verdad me gustaría, pero no tengo tiempo para leerlo. Lucía, por ejemplo, es capaz de abarcar muchos más temas, habla de muchos temas relacionados con la política de su tiempo, con la vida social en la ciudad de Lima, incluso se atreve a hacer valoraciones, ¿no?, sobre acontecimientos internacionales como la Revolución Francesa, las guerras que hay entre España e Inglaterra, por ejemplo. Es una persona que claramente tiene un espectro temático que abarca muchísimo más amplio que el de otras de las corresponsales. Y esto está muchas veces en conexión directa con el segundo tema, ¿no?, con el segundo ítem, ¿no?, que era cómo se posicionan con respecto a esos temas. Es decir, si las mujeres tienen o no tienen una voz autorizada, si ellas se permiten o no se permiten el opinar sobre los temas, el establecer valoraciones personales, etcétera, etcétera. Bien, en tercer lugar había señalado, ¿no?, el cómo hablan explícitamente de sí mismas, es decir, de qué manera se autorrepresentan, se describen a sí mismas cuando el referente de lo que están hablando son ellas, de qué manera hablan de sí mismas, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí en Isabel Carrillo Albornoz diciendo: yo deseosa de conseguir el consuelo de ver remediadas a tus hermanas, tal, 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 y dice: veo la cortedad de mis facultades para su logro. Es decir, está haciendo, desde luego esto es una estrategia textual, ¿no?, pero está haciendo una presentación de sí misma humilde, recatada, etcétera, etcétera. Bien, y por último, como digo, ¿no?, de qué manera ellas se representan con respecto al otro, ¿no?, cómo se posicionan en uno u otro con respecto al tu destinatario. Bien, y llegamos entonces a la segunda parte a la segunda cara de esta moneda que yo decía al principio, que es la carta la carta como representación, perdón, y la carta como práctica de relación, ¿no? Es decir, de qué manera las cartas sirven para que estas mujeres se comuniquen con nosotros y, sobre todo, qué quieren conseguir a través del establecimiento de esta red de cartas. Bueno, he aducido aquí una serie de vínculos, una serie de ítems también, como en el otro caso, que pueden ayudar a entender de qué manera las cartas se configuran como una práctica de relación. Bueno,
Primero es preguntarnos, ¿no?, por qué y para qué escriben las cartas. Es decir, la motivación emocional. Evidentemente, si nosotros pensamos en por qué motivo unas mujeres de una familia podrían escribir cartas a otros miembros de esta familia que, y esto lo añado ahora, no viven en el Perú, sino que se han trasladado a vivir a la península, porque los destinatarios de esas cartas son personas que, habiendo nacido en Lima, se han trasladado a la península para tener una posición más ventajosa, para poder relacionarse mejor con el poder, para tener más acceso a los círculos, ¿no?, tanto del soberano como de la corte en general. Entonces, ellas de alguna forma les escriben a estas personas que se han marchado. Entonces, por una parte, evidentemente hay una motivación emocional que no debemos despreciar, ¿no? En fin, las mujeres escriben a aquellas personas a quienes echan de menos al fin y al cabo. Bien, sin embargo, esto no es lo único en lo que podemos pensar, porque entonces habría muchas cartas que no tendrían sentido. Por ejemplo, las muchas cartas que se escriben entre miembros de la familia que ni siquiera han llegado a conocerse. Es decir, entre estas personas una vinculación emocional no puede haber. Cuando una de las mujeres, por ejemplo, Isabel Carrillo Albornoz, le escribe a su hermano Diego y le dice: no te conozco de nada, pero te quiero mucho, evidentemente nos está explicando que el uso de las emociones en este momento no es el mismo que el que tenemos nosotros ahora, no es la misma concepción. Y que desde luego lo emocional, en un sentido tal y como lo comprendemos hoy, no es lo que sustenta la correspondencia. Más bien la correspondencia parece que lo sustenta el mantener una red cohesionada, ¿no? Tenemos que pensar que si hay una familia que está dividida por el océano entre dos continentes, evidentemente a esa familia le interesa, porque es una familia de la nobleza, porque es una familia que conoce muy bien su linaje, y las obligaciones que el linaje le obliga a tener para con los demás que pertenecen a su misma casa, evidentemente van a querer mantener esa red, ¿no? Y además porque de alguna manera es evidente que para cada uno de los miembros las posiciones de los otros miembros son relevantes porque pueden ayudarles a, de alguna forma, mejorar su situación, ¿no? Y esto viene con el tercer de los puntos, es decir, hay un aprovechamiento absoluto de las posiciones que los miembros tienen que los miembros de la red tienen en los sitios donde se encuentran, ¿no? Entonces, esto es muy evidente. Bien, él, como decía, ¿no? Esta es la frase, ¿no?, de Isabel Carrillo en fin, la motivación emocional. Bueno, aunque no he tenido la fortuna de conocerte, puedes estar cierto de lo que te amo y deseo que cuanto antes nos conceda nuestro Señor el verte por acá y darte muchos abrazos. En fin, es muy elocuente, ¿no? Como digo, la vinculación emocional no es lo que tenemos que encontrar en esto, sino más bien el deseo de mantener una red cohesionada que no se rompa, ¿no? No romper la comunicación con aquellos que están en la península, que tienen más cercanía a la corte, que tienen más capacidad de conseguirnos favores. Con esto pasaría, como digo, al último punto, que sería el de aprovechar las posiciones de los miembros de la red. Y fíjense si este es uno de los motivos importantes por los cuales se escriben las cartas, que en el caso de Lucía Carrillo Albornoz, que es de la que conservamos más cartas, el número de misivas en las cuales existe una petición, pensemos que de Lucía, ¿vale?, por plantearlo de otra forma, de Lucía tenemos un total de 218 cartas que está dirigiendo uno de sus hermanos. Bien, pues de esas 218 cartas, en casi la mitad, en un 49% de ellas, encontramos al menos una petición al hermano. Evidentemente, esas cartas no están enviadas por un motivo de expresar un cariño, sino porque claramente en ellas hay una motivación pragmática, ¿no?, de conseguir algo. Pues muchas veces una ayuda en un pleito, muchas veces el ayudarle a conseguir un acomodo para sus hijos, en fin, temas diversos, pero lo cierto es que al final lo interesante es que lo que estas cartas pretenden es, por una parte, mantener una red que esté activa, es decir, que uno pueda conocer dónde está el otro, la posición del otro, que la comunicación fluya, y a la vez que esa fluidez en la comunicación, que esos enlaces permitan realizar peticiones y mejorar las posiciones individuales de cada uno de estos miembros, ¿no? Bueno, y con esto realmente pues termino ya. Y lo que he intentado en estos minutos es mostrar pues de qué manera, ¿no?, las cartas de las mujeres de la familia Carrillo de Albornoz operan como un testimonio que acredita, por un lado, la construcción de un discurso en el que ellas mismas se autorrepresentan, y por otro lado, cómo ese intercambio de alguna manera asienta la red familiar, hace uso de las ventajas que ésta ofrece y favorece el establecimiento de otras redes nuevas. El hecho de que sean varias corresponsales haciendo uso de estrategias similares
aunque con las particularidades propias de cada una, acredita la existencia de una visión familiar común que desde luego tiene que ver con su condición aristocrática. Bien, estas mujeres han sido educadas para escribir cartas está entre sus obligaciones y esto podría ser tanto porque se quiere mantener una red mediante la expresión sentimental, ¿no?, que podría congeniar con el papel del sujeto femenino, como porque la cercanía de ellas con los destinatarios les permitía pedir favores o la intervención de aquellos en los asuntos que influirían en el futuro de la casa, pero lo cierto es que ellas fueron protagonistas, junto con los hombres que también escribieron correspondencia, del vínculo que se mantuvo a través de la escritura, ¿no?, configurando una suerte de familia de papel. Por ello, el material de este archivo, que es rarísimo en el panorama colonial americano, tanto por el contenido como por la inaudita cantidad de cartas que contiene, como he dicho, supone una muestra muy valiosa para el estudio del discurso femenino en el Perú del final del virreinato y de las estrategias escriturales adoptadas por las mujeres que tuvieron a su disposición la posibilidad o la obligación de mantener aquellas redes a las que pertenecieron y a las que como sujetos de su tiempo se debían. Y con esto concluyo. Muchas gracias.